Mi hermana Emma puede continuar con la lectura desde expone de... Perdón, pastor. Yo solita estaba acabando bien. Nos quedamos desde expone de la forma más clara y convincente. No, convincente. Ya. ¿Ya? A ver, mi hermano. Los hechos que considera a Dios y que están revelados en la naturaleza y proporciona único registro que atañe a la manifestación de Dios en Cristo. También se entiende la divina revelación en grandes detalles que se relaciona con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ángeles, los demonios, el hombre, el pecado, la salvación, la gracia y la gloria. La Biblia, pues, puede ser considerada como el complemento perfecto de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza y más plenamente revelada en Cristo, y revela completamente en la palabra escrita. ¿Ya? Mis amados hermanos, como ustedes pueden ver, este tema y este punto de la revelación general es tan importante para nosotros como creyentes. Solo sabiendo de cómo es su revelación, nosotros deberíamos aumentar nuestra fe y deberíamos en este caso creer y poner más nuestra confianza en nuestro Dios. Él es tan grande y maravilloso que se ha revelado de una forma especial, ¿sí? Esta revelación se puede decir que, como dice aquí en la página que ustedes ven en la pantalla, es progresiva, es completa, es selectiva, la revelación especial. Progresiva es que avanza de a poco, ¿no? Y completa que, como dice Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia a todo aquel que quiera y conocer de la palabra de Dios. Eso podemos decir. Mire, aquí está un pequeño recuadro donde se ve la revelación, ¿no? La revelación sobrenatural es completa, progresiva, selectiva, sobrenatural, revelación especial. Eso que nos quede ahí para cada uno de nosotros como algo importante y que lo podamos tomar en cuenta y podamos poner atención. La palabra de Dios es revelada, es un punto tan importante para nosotros, ¿sí? Mis amados hermanos, vamos por el último capítulo de este día. En este caso, el capítulo 3, que habla de la inspiración y la iluminación. La inspiración. Leamos lo que dice esta introducción. Mi hermano Henry, ¿puede leer, por favor? Capítulo 3. Estos hombres eran inspirados y en realidad notables para con Dios. Me refiero a los apóstoles de Cristo, y tenían purificadas sus vidas sobremanera y ordenada y ornamentadas sus almas por toda virtud. No obstante, hacían uso del lenguaje sencillo. Ciertamente ellos eran animados por el poder divino y obrador de milagros recibidos del Salvador, pero no sabían ni tampoco buscaban ser embajadores del conocimiento de la enseñanza por medio de la persecución y del arte de la oratoria, sino que anunciaban a toda la tierra el reino de los cielos sin demasiado esfuerzo para ponerlo por escrito, utilizando solamente la demostración del Espíritu Divino que les auxiliaba y el poder de Cristo que obraba milagros por medio de ellos. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 3, XX. Ese no sé qué significará. 14, 24 es, libro Ya, 24. siglo 24. ¿Ya? Bueno, mis amados hermanos, en este punto
o en esta doctrina de lo que es la inspiración y la iluminación. Lo que quiere decirnos aquí que hay, en este caso, algunos puntos que debe ayudarnos a entender de que la inspiración es tan importante para nosotros, para que la Biblia se haga carne o se haga tan segura en nuestras vidas, que si Dios no inspiró, entonces todo es imaginación del ser humano, todo es historia del ser humano, o todo es idea, filosofía del ser humano. Pero no es así, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir inspirada? ¿Se han puesto a pensar que, o mejor dicho, ya les han explicado qué es la inspiración? No escuché, algo dijo hermana Emma. No, pastor, lo estoy pensando nomás que. ¿Ya? ¿Qué les viene a la mente? ¿O han escuchado o ya les han dicho qué es la inspiración? Es la inspiración, lo que Dios le habla a través de él a los hombres, lo que le... ¿Ya? Lo que Dios habla a los hombres, podríamos decir. Sí. De pronto, mi hermano Henry tiene otra idea. Inspiración, creo que tal vez puede ser como cuando, mm, ¿cómo le puedo decir? Humanamente, cuando te quieres emprender algo y como que te inspiras y dices así hagamos o esto, esa parte humana. En cambio, en lo de Dios, inspirar, yo pienso que es, inspiración pienso que es algo de Dios. ¿Ya? Inspiración. Bueno, hablando de la inspiración, así literalmente se puede decir que una definición de inspiración es el soplo de Dios, de su palabra para el ser humano, o al ser humano, y que el ser humano lo escribiera o lo pusiera en papeles, en piedra, en papiros, en pieles, en diferentes materiales. El ser humano lo puso, lo escribió por inspiración divina. Inspiración divina no es otra cosa que el soplo de su palabra, y para que el ser humano lo escribiera. ¿Sí? En este caso, si ustedes buscan la palabra inspiración, quiere decir exhalar. Exhalar. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños, de pronto les hacían hacer ejercicios en la escuela? Ejercicios de respiración. ¿Cómo son los ejercicios de respiración? El profesor o la profesora les hacía levantar los brazos y les ponía horizontalmente así y les decía, a ver, vamos a hacer ejercicios de respiración. Inhale y exhale. Inhale es Respire. respirar, ¿no? Respirar. Alzaba los brazos, respiraba y exhalaba bajando los brazos o cerrando los brazos, ¿sí? Entonces, cuando usted inhala, está recibiendo o está absorbiendo, está llenando sus pulmones de aire. Pero cuando usted inhala, está soplando, está sacando el aire de los pulmones, ¿sí? Entonces, los ejercicios de respiración era para cambiar de aire, para sacar el aire contaminado y para, en este caso, llenar los pulmones de aire puro, ¿sí?
Ahora, ¿cómo es eso que significa para nosotros la inspiración? La inspiración es el soplo de Dios, es como lo que nosotros hacemos. En este caso, exhalar. Exhalar es soplar. Es cuando nosotros recibimos aire, y cuando botamos el aire es así, soplamos, ¿no es cierto? Y así Dios sopló al hombre o al ser humano para que escribiera su palabra. Eso se llama inspiración. Muchas veces nosotros confundimos la inspiración con en este caso, de pronto con, a veces lo que se llama en poesía. Nosotros estamos inspirados, decimos, para escribir. O estoy, en este caso, podríamos decir, estoy concentrado para escribir. A veces decimos, estoy enamorado, por eso escribo estas cosas, estos poemas. Pero no es de esa forma como Dios inspiró al ser humano. Al ser humano Dios le inspiró soplándole la palabra. Sin embargo, no quiere decir que Dios le dijo, así como yo te digo, tienes que escribir. O de la forma y de la manera como yo te digo, tienes que escribir. Sin embargo, el ser humano también puso de su parte. ¿Cuál es la parte que puso el ser humano? El ser humano puso su personalidad, su carácter. Eso puso su forma de decir las cosas. Eso puso el ser humano. Entonces Dios le inspiró, pero el ser humano lo escribió de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su estado de ánimo incluso, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios tiene diferentes estados y diferentes carácter y diferente personalidad con cada escritor. No es lo mismo los libros que escribieron en este caso, hablando del Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés con lo que escribió Salomón o con lo que escribió David. No es lo mismo lo que escribió Isaías con lo que escribió Jeremías o Daniel. Ellos escribieron con su forma de carácter y de personalidad. Eso es importante tener claro ahí. Sin embargo, todos escribieron la palabra de Dios. Todos fueron inspirados por Dios. Eso es importante. Aquí un poquito, como para tener una idea, dice, aquí les señalo, ¿no? Para leer en la pantalla. Dice, Charles Hodge resume el escrito de las iglesias de tradición protestante. ¿Qué es la escritura del del Nuevo Testamento? Son las palabras de Dios. ¿Qué contiene toda la revelación de Dios? Designadas para ser regla de fe y práctica de su iglesia, que son suficientes, perspicuas para ser aprendidas por el pueblo sin la necesidad de ningún intérprete infalible. ¿Sí? Cuando habla de que son suficientes y perspicuas, esta palabra perspicuas quiere decir que la palabra es suficiente, la palabra es completa, la palabra es total, no necesita más. En este caso, la Biblia fue inspirada y escrita en diferentes materiales, como les había dicho. Escrita en papiros, escrita de pronto en rollos y así en diferentes tipos de materiales. Pero lo importante es que es palabra de Dios. En este caso, leamos aquí este párrafo que les señalo ahí en la pantalla. Usted puede ver la infalibilidad de
y divina autoridad de las Escrituras se deben al hecho de que son la palabra de Dios. Y son la palabra de Dios porque fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que inspiró al ser humano, a todos los escritores, para que tuviéramos esta maravillosa palabra de Dios. Conceptos sobre la inspiración. Ahí están algunos conceptos y quisiera que leamos uno de ellos. En este caso, este primer concepto que está aquí. Mi hermano Henry, vuelva a leer, por favor, cuando dice la palabra que se traduce inspirada. La palabra que se traduce inspirada en 2 Timoteo 3:16 es neustos. Esta palabra proviene de teos, Dios. Neo, arrojar el aliento, respirar, del verbo latino inspiraré, que significa respirar, en insuflar. Aparece en Job 32:8, el soplo del omnipotente. La idea, por lo tanto, de este versículo es que las escrituras son exhaladas por Dios, el resultado del aliento creador de Dios, el origen divino de la Biblia implicado en el uso de la palabra. Neustos contienen un concepto hebreo, ya que entre los hebreos el aliento de Dios era sinónimo de poder creador. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. ¿Ya? Mis amados hermanos, entonces nosotros tenemos ahí en la misma palabra la afirmación de que Dios exhaló, Dios inspiró, Dios sopló su palabra a todos sus escritores. Entonces, no es que la palabra de Dios es una mera idea o un mero pensamiento o un mero, se puede decir, un mero sueño o un mero propósito del ser humano, nada más. No, es de Dios. La palabra es de Dios. Y por eso es que tiene poder. Y por eso es que nosotros debemos confiar en ella. Debemos 100% poner nuestra confianza y seguridad de que es la palabra de Dios. La verdad es que la palabra es inspirada, es iluminada por el Espíritu Santo. Otra definición de inspiración e iluminación está aquí en este caso en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Lo que les decía, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, cuando habla de toda es toda, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la primera palabra que está en el Génesis, cuando dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Desde ahí hasta la última palabra, cuando en este caso el Génesis habla de que aquel que aumente o quite una palabra será condenado o será o tendrá todas las plagas que existen en esta palabra. Entonces, que Dios nos ayude a tener esa confianza y esa seguridad de que esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Leamos un poquito esto. Mi hermana Emma, ¿puede leer en la pantalla tal vez o en su folleto lo que está señalado con azul? La doctrina común de la Iglesia es y ha sido siempre que la inspiración fue una influencia del Espíritu Santo sobre las mentes de cierto hombre seleccionados, que los hizo instrumento de Dios para la comunicación infalible en su mente y voluntad. Continúe, por favor. Por otro lado, el concepto de iluminación está relacionado con la obra del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El hombre
regenerado no puede experimentar la iluminación porque está ciego de la verdad de Dios. Primera de Corintios 2:14. Al creyente, sin embargo, le fue prometido este ministerio del Espíritu Santo por parte del Señor antes de su muerte. Juan 16:13-16. Y puede tener provecho de él aún el punto de encender las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios 2:10. El verbo iluminar es En griego, en el griego fotizo. Sí. Y no sé qué significa esas palabras. Bueno, Este verbo aparece en la Biblia en diversas formas para indicar la iluminación que Cristo da a todos los hombres, especialmente a través del Evangelio. Juan 1:9, 2 Timoteo 1:10. También para referirse a la experiencia de iluminación en la conversión, Hechos 6:4, o al entendimiento de la verdad cristiana, Efesios 1:8. ya. Si la inspiración es para los hombres de Dios, la iluminación es igual para los hombres de Dios. Sin embargo, la palabra puede iluminar también al inconverso. ¿Iluminar para qué? Para que encuentre la luz a la verdad. La iluminación es tan importante para el ser humano, en especial para los cristianos. El cristiano tiene la iluminación del Espíritu Santo, la iluminación para conocer los misterios más profundos que están en la palabra de Dios. Los misterios en los cuales se nos ha revelado para que nosotros diéramos a conocer y predicáramos estos misterios a la gente y a las personas que no conocen de su palabra y que están en tinieblas. La iluminación es como la luz cuando llega a la oscuridad. En este caso, cuando usted llega a un lugar en la noche y no está prendido la luz, usted, en este caso, acciona el interruptor y se prende la luz y todo es visible. Así es la iluminación para nosotros como cristianos cuando leemos la palabra. Todo se nos abre y todo parece más entendible y natural. Pero para los no creyentes, para los que no tienen el Espíritu Santo, no puede haber esta luz, a menos que ellos confíen y crean en Cristo como su Señor y Salvador. Ahí les será revelada la verdad de la palabra y les será iluminada, en este caso, la palabra. Por eso es que en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1, habla de que la palabra o el evangelio para el inconverso es locura. Es inentendible. Es algo que no pueden concebir ni entender. Por eso es que los no creyentes no nos entienden. No saben cómo es que nosotros andamos en la iglesia de día y de noche. Y no entienden por qué nosotros damos tiempo, damos dinero, damos esfuerzo, damos la vida por el evangelio. No entienden eso. Ellos dicen que nosotros estamos locos. Así como, bueno, en eso del chaparrón y del, ¿cómo es? Dicen, Lucas. Pastor, A ver, dígame. una pregunta. ¿Y a ellos en qué forma, o sea, podríamos explicar que sí existe un Dios? Porque justo yo estaba estas semanas en una clase y que estaba con un profesor, ahí estaban conversando y yo hablé de Dios, pero él no me creyó nada. Y me dijo que usted, o sea, no vio y por eso no puede mentirme, o sea, es cosas que habló y
Y así, o sea, no, él no cree que existe un Dios. Usted, ¿Ya? o sea, él estaba diciendo a mí, o sea, yo creería, o sea, viendo mismo ahora, ustedes dicen, o sea, uno, ¿cómo puede creer? Pues, no, solo dice un libro que dice en la Biblia, pero usted, o sea, no va a ser eso la verdad. O sea, o sea, hizo tantas preguntas, pero yo ahí estoy siguiendo a ver qué hago. ¿Cómo hacer o cómo predicarles o cómo, en este caso, hacer que la palabra sea escuchada y sea entendida por ellos? Ahí se puede decir algunas formas, pero la forma de cómo dice la palabra de Dios es que primero usted tiene que orar por él. ¿Por qué debemos orar? Porque recuerden lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 17, me parece, o 27, cuando dice que el Espíritu Santo, Él es el único que puede convencer al ser humano de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el único, no nosotros. El Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, primero uno tiene que orar por esa persona. Segundo, tiene que pedirle a Dios sabiduría y decirle, Dios, dame sabiduría para presentarle el Evangelio. Lo primero que hay que hacer antes de refutar y ponerse a pelear y ponerse a discutir con las personas es presentarles el Evangelio. Porque la única forma de que entiendan la palabra es cuando tengan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la iluminación para ellos, así como fue para nosotros. Nosotros llegamos a entender la palabra y a buscar la palabra y amar la palabra y buscar a Dios y amar a Cristo y buscar a Cristo y creer en Cristo cuando nosotros llegamos a tener el Espíritu Santo. La única forma de llegar a tener el Espíritu Santo es que ellos entiendan que la palabra dice que están lejos de Dios, están en pecado, están listos para ir al infierno. Eso es lo primero que ellos deben entender. Entonces, primero, orar, luego pedirle al Espíritu Santo sabiduría y luego decirles, Dios, dame la oportunidad de presentarle el Evangelio. Eso es lo primero que hay que hacer. No podemos ir a discutir de la inspiración, de la iluminación, de la fe, de la gracia, del amor de Dios, de esas cosas, con estas personas que ellos no entienden nada. Es como que usted se pone a hablar con ellos de medicina. Tal vez usted no estudió medicina y no sabe lo que es medicina, lo que no sabe lo que es esta ciencia médica, ¿sí? Pero si estudió, entonces va a saber de lo que habla y de lo que es. Así es el Evangelio. Ellos tienen que primero tener la iluminación del Espíritu Santo. Y cuando ya tengan el Espíritu Santo, no necesita usted imponerles ni obligarles. Ellos solitos vienen y preguntan y dicen, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? ¿Cuándo me enseñan? ¿Dónde? Quisiera que me enseñen. Y cuando recién conocen de Cristo, ellos quisieran pasarse la noche entera hablando y que les estemos hablando de las cosas de Dios. Es porque tienen el Espíritu de Dios. ¿Sí? Mientras no tengan el Espíritu de Dios, es una locura para ellos. De pronto van a decir, ¿ustedes creen en ese libro que quién carajos escribiría? Un libro tonto, un libro que habla de algo que no se ve, algo que no se entiende. ¿Quién ha visto a Dios? A ver, ¿ustedes han visto a Sí, Dios? Ya. Y así van a refutarle y van a decir, el ser humano siempre piensa en algo relativo, no en una verdad absoluta, sino en una verdad relativa. El ser humano piensa que nada es verdad y nada es cierto totalmente. Todo es relativo, ¿sí? El ser humano piensa que todo puede ser.
Ahí es cuando se cumple lo que dice en el ser humano, que todos los caminos llevan a Dios. Si es bueno, si ama a Dios, si ama a la Virgen, si ama al santo tal, si ama a la iglesia tal, si es de Mahoma, si es de Jesucristo, si es de Buda, todos van a ir al cielo. ¿Pero eso dice la Biblia? No dice la Biblia eso. ¿Ya? ¿Y cómo van a llegar a entender eso? A través del Espíritu Santo. Esa es la revelación y la iluminación de la palabra para los no creyentes. Por eso es mejor orar antes que pelear. La palabra no es para discutir ni es para imponer a nadie. La palabra es para creerla, es para tener fe y es para vivir como ella nos dice. Los que ya tenemos eso. Que Dios nos ayude a hacer eso y aunque muchas veces digan, no, nadie habla de Dios. No podemos hablar de Dios si no quieren escuchar de Dios. Entonces, el que quiere escuchar de Dios pregunta y dice. ¿Y quién es el que pregunta? El que el Espíritu Santo le puso en su corazón. Porque el que primero tiene que obrar en el corazón del mundano y del no creyente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, no se olviden, de pecado, de justicia y de juicio. Yo puedo ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, pero no todo el mundo me va a creer. De 100 que predique, tal vez 2 se van a salvar. El resto se irá al infierno, si es que así sigue. O cuando llegue la hora ya creerán. De pronto con usted no van a entender el Evangelio, ni van a creerle, ni van a aceptarlo. Pero de pronto va a ir otro hermano por ahí, o algún familiar, o algún loco predicador por ahí, le va a decir, mira, Dios te ama y Dios dice que te vas a ir al infierno. Y ahí es cuando le va a poner atención y esa es la hora del Espíritu Santo. Él va a obrar. ¿Sí? Gracias, pastor, gracias. Es que él mismo me pregunta y yo siempre le dije así. Y ahí estamos. Así es que primero, orar, no se olvide, ore por esa persona. Que Dios dé el tiempo y ponga el espíritu para que acepte a Cristo. Entonces, la inspiración es de Dios a través de los hombres para escribir la palabra y la iluminación es de Dios a través de los cristianos, de los creyentes para entender la palabra. Y la iluminación también es para los no creyentes cuando Dios quiere llegar a sus corazones. Cuando el Espíritu Santo quiere obrar en sus corazones, Dios o el Espíritu Santo ilumina a través de su palabra. Les da luz para que entiendan. Eso así en términos generales y a breves rasgos es la iluminación y la inspiración. Aquí quiero que veamos un dibujito. En este caso, en la página 22, mi hermana Emma, si usted tiene. Mi hermano Henry, ahí usted tiene un recuadro en la pantalla. En estos cuadritos hablamos de la iluminación y la inspiración. Aquí está prácticamente lo básico y el resumen de lo que es cada una de las cosas. Iluminación, todos los creyentes somos iluminados. Propósito, hacer al creyente más santo. O sea, cada vez que nosotros recibamos iluminación, vamos a conocerle más a Dios y vamos a entregar más nuestra vida a Dios y vamos a consagrar nuestra vida más a Dios. Inspiración, unas pocas personas seleccionadas fueron inspiradas. Hacer a ciertos hombres infalibles como maestros, como escritores, como profetas. Pocos son los inspirados, ¿sí? Inspirado es aquel que tiene una revelación especial de parte de Dios como para enseñar y para entender la palabra. Mis amados hermanos, yo puedo sumar a esto de la inspiración. A mayor lectura, mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor inspiración. Podría yo decir eso, pero eso es algo personal que yo he llegado a experimentar.
Entre más conocimiento, más entendimiento, más palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, mayor inspiración. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ¿quieren ser inspirados por la palabra? ¿Qué hay que hacer? Leer. ¿O qué más podemos hacer? Es leer la palabra de Dios. Leer, entender, conocer, aplicar, y así de pronto seremos más inspirados por el Señor. ¿Sí? Que Dios nos ayude a tener esto en mente y en nuestro corazón para avanzar con esto. Distinciones entre la inspiración y la revelación. En ese recuadro ya nos explicaron, pero aquí hay algunos puntos más como para ampliar y aclarar un poco las definiciones en cuanto a la revelación y la inspiración. ¿Difieren en qué? Por ejemplo, número 1. Mi hermano Henry puede leer, por favor. Revelación e inspiración. En cuanto a su objeto, el objeto de la revelación es comunicar conocimiento. El objeto o designio de la inspiración es asegurar la infalibilidad en la enseñanza. 2. En cuanto a sus efectos, el efecto de la revelación era hacer más sabio a quien la recibe. El efecto de la inspiración era preservarle de error en la enseñanza. Era frecuente que una misma persona poseyera estos dos dones simultáneamente. Esto es, el espíritu impartía frecuentemente conocimiento y controlaba en la comunicación del mismo, oralmente o por escrito a otros. Este fue indudablemente el caso del salmista y frecuentemente con los profetas y apóstoles. En muchos casos estos dones estaban separados. ¿Ya? Separados hablando de personas, ¿no? Para unas personas había inspiración y para otras revelación. Entonces, eso era algo así, ¿no? Y nosotros podemos ver en los diferentes escritos, tanto en los escritos del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En algunos había las dos cosas, ¿no? La inspiración y la revelación. Que Dios nos ayude a entender eso. Una de las cosas que debemos ponerle también atención es a las teorías de la inspiración. Hay la teoría de la inspiración natural, la teoría de la inspiración mística, la teoría de la inspiración mecánica, como dice aquí, también la teoría de la inspiración parcial, también hay la teoría de la inspiración, por ejemplo, plenaria y verbal. Ahora, de todas estas teorías que ustedes espero que lo lean y tengan un poquito más de conocimiento, la que nosotros queremos tener es la inspiración plenaria y verbal. ¿A qué se refiere con teoría plenaria y verbal? Pongámosle atención a esto, a este último párrafo. Hermana Emma, ayúdeme leyendo este último párrafo de la teoría de la inspiración plenaria y verbal. Ya. Muchos de los escritores sagrados, aunque inspirados, no recibieron la revelación. Este fue posiblemente el caso de los autores de los libros. Un concepto está un poquito más arriba, después del dibujo o antes del dibujo. El punto Perdón, número Bessie. 6. Capítulo 6. Punto número 6.